Bienvenido y buenos días. Buenos días, gracias. Sí, yo quiero comenzar por decir que en efecto lo que dijiste antes, los venezolanos nunca pensaron que iban a estar en esta situación quienes vivieron la democracia real que tuvieron anteriormente. Al igual que nosotros, entraron en un proceso de deterioro institucional producto de la corrupción y eso le quitó apoyo al sistema. Sin embargo, la opción fue peor. A veces no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y entonces la destrucción de una de las democracias, digamos, más importantes que tenía la región, porque era una democracia que además exportaba democracia, que contribuía con los demócratas de la región, pues simplemente fue una implosión que ahora estamos en esta situación. Pero eso está pasando no solo en Venezuela, nosotros tenemos procesos autoritarios viviéndose en Nicaragua, estamos viviéndolo en El Salvador, obviamente Cuba, que pasó por lo mismo ya desde hace 60 años casi, y bueno, Venezuela, y probablemente, porque no es todavía absolutamente autoritario el caso de Bolivia. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que liberar a América de las tiranías, y para liberar a América de las tiranías va a haber que hacer un esfuerzo internacional con los países democráticos que hay hoy, de forma tal que se cree algún tipo de organismo que defenda la democracia en la región, incluyendo los países que formen parte de él en este momento con democracia, porque hemos visto que las democracias son frágiles. No nos olvidemos que en los años 60 y parte de los 70 casi la totalidad del hemisferio estaba en manos de dictaduras. No podemos volver a las tiranías. Eso simplemente atrasa a los pueblos y destruye la fibra moral de los países. Ahora, en el caso de Venezuela, yo creo que la actuación del gobierno de Panamá debe hacernos sentir muy orgullosos en la defensa de la democracia. Yo comparto con el presidente Mulino el esfuerzo que se hizo en contra de la dictadura de Noriega y el esfuerzo que hicimos en la cruzada civilista. Y yo creo que eso nos ha marcado y eso se nota claramente en las declaraciones del presidente Mulino. Nosotros tenemos que tenderle la mano a los que están pasando por lo que nosotros pasamos. Ahora, dentro de este panorama que usted nos menciona y habla, hay algo que me llama la atención, ¿no? Que de los países de la región que tienen democracias sólidas, tratar de fortalecer esto para crear algún organismo para proteger lo que queda. Y protegernos. Totalmente, y de lo que queda entra Panamá. ¿Qué países todavía al día de hoy nosotros pudiéramos decir tienen democracias duras, sostenibles, con ahí probablemente una que otra tambaleada, pero que todavía son democracias sólidas? Y lo segundo, frente a la postura, básicamente decía el presidente José Raúl Mulino, vuelve a fallar, ¿no? La OEA vuelve a fallar ante un tema como este. Entonces, esa falta de credibilidad que la tenemos en los partidos políticos, en figuras políticas, pero qué triste que ahora también entren organismos internacionales de los que uno tenía mucha admiración, respeto, confianza. Bueno, comenzando por lo primero, los tres países que en todos los índices de calidad de democracia salen como ser las únicas democracias reales son Chile, Uruguay y Costa Rica. Nosotros venimos detrás en una democracia imperfecta y en ese grupo estamos con Colombia, estamos con México, estamos con Argentina, estamos con Perú, estamos con Ecuador. Es decir, hay un grupo de países intermedios que tienen unas democracias imperfectas que pueden ser mejoradas, pero son democracias. O sea que hay un grupo relativamente grande, está República Dominicana también, relativamente grande, y me estoy limitando a la parte de América Latina. En el Caribe hay varios países que son democráticos, pero en la parte de América Latina esos son. Y lo que pienso yo es que debemos hacer algún tipo de organismo internacional de defensa de la democracia entre los países que somos demócratas en este momento para defender nuestra democracia y defender la de los otros, obligándonos a ciertos compromisos
que permitan la injerencia en el momento que las democracias se vean afectadas. En cuanto a lo que pasó en la OEA, pues la OEA, al igual que la ONU o cualquier otro organismo internacional, no son entes independientes, individuales, reflejan la realidad de sus miembros, como podría ser un club de leones o un club de tiros. Sí. Son sus miembros los que le dan el carácter a la organización. El caso de la OEA está bastante afectada desde hace mucho tiempo por la división que hay. Por un lado, por el grupo de países que están controlados por presidentes que surgen del Foro de Sao Paulo, Lula, Petro, AMLO, la presidenta de Honduras, bueno, ya Nicaragua y Venezuela se salieron de la OEA. Totalmente. Y Cuba no está, fue expulsado. Pero tienes ese grupo de países que defienden a los suyos sin importarle los derechos humanos y la democracia, en este caso de los venezolanos. Y para entender esas tres posturas de México, Colombia y Brasil, tienen más peso que la postura del resto de los países que todavía están dentro de la OEA, que es quizás lo que el ciudadano se pregunta, porque estos temas están un poco aislados del manejo común del día a día del panameño. Sí, lo que pasa es que en la OEA para tomar una decisión requieres una mayoría absoluta. Y para lograr esa mayoría absoluta necesitas esos tres países. Ahora, lo triste es que esos tres países son democracias, imperfectas, pero son democracias. Entonces, esta es una situación en donde ellos están impidiendo que un pueblo ejerza la soberanía popular, que es algo de lo que ellos se llenan la boca, ¿no? Y que hablan de la dignidad de los pueblos. Bueno, este es el caso específico en donde no cabe ninguna duda de que se está fraguando, se ha fraguado un fraude burdo, pero de un nivel de estupidez impresionante, porque en efecto, incluso las cifras que sacaron no suman lo que debe ser. Pero es que va más allá, es que lo que ha hecho la oposición venezolana es de admirar. Se prepararon para el fraude y han enfrentado el fraude con cifras y con realidad. Después de tantas elecciones con fraude, porque esta no es la primera. No, pero en esta hubo una organización específicamente para hacerle frente a esto, y esa organización hay que quitarse el sombrero, porque ha sido muy valiente. Hoy me acabo de enterar que uno de los que colaboró con la parte informática lo tienen detenido y torturando para tratar de sacarle información de los códigos claves de ese sistema informático. Es terrible lo que está pasando, y es terrible que presidentes como los de México, Colombia y Brasil no se den cuenta de la tragedia humana que esto significa. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias para estos países o para estos presidentes? Bueno, o sea, ¿aquí hay un pase de factura o no? Yo pensaría que estos temas no son usualmente tan importantes a la hora de una elección, pero cuando venga la elección probablemente eso cambie, ¿no? O sea, dependerá de qué acabe sucediendo. Hay una falta de integridad en el mensaje cuando tú te dices ser demócrata y por el otro lado no apoyas la democracia, ¿no? Sin embargo, yo lo veo la situación en Venezuela de la siguiente manera. A mí se me refleja mucho lo que nos pasó a nosotros en mayo del 89. Mayo del 89 fue el principio del fin. Indistintamente a si hubiera llegado o no la invasión norteamericana, el régimen de Noriega estaba realmente condenado a caerse. Recuérdese que se roban, bueno, no se las roban, anulan las elecciones de mayo del 89 porque no se las pueden robar, y directamente Noriega se declara dictador. Sí. Y antes de 4 meses de haber sucedido eso, su compadre le da un golpe de Estado. Y él se ve obligado a asesinarlo para darle miedo a cualquier otro intento, pero eso iba a continuar. Es decir, había un deterioro en donde ni siquiera las familias de los cercanos a la dictadura podían sentirse cómodas, y hacía eso reflejarse en las personas mismas que tenían el poder. Entonces, yo creo que en Venezuela estamos entrando en esa espiral. Allí va a haber un deterioro como no se ha dado en los casos anteriores, porque la magnitud de la votación por la democracia fue demasiado grande.
Y esto, por el otro lado, tienes una situación que se asemeja también a lo que pasó con Panamá en el 89, en el sentido de que hay una gran alianza internacional que va a ponerle una presión brutal, y esta es mucho más fuerte de la que le han puesto hasta ahora al dictador Maduro y a su entorno. Entonces eso también va a implicar una presión que puede obligar a que haya una implosión dentro del sistema. Yo personalmente creo que los venezolanos se tienen que preparar para un periodo muy duro, más duro del que tienen ahora, porque eso es lo que va a pasar antes de que puedan salir de este callejón sin salida. Nosotros mayo del 89, diciembre del 89, la realidad cambió. Estamos hablando casi de 7 meses después. En el caso de Venezuela, ojo, sin querer ser Nostradamus y tener la fecha exacta, ¿este periodo será corto, será mediano, será yo creo largo? Que no pasa de mediano plazo y probablemente va a ser corto plazo. Aquí hay una situación en donde obviamente no va a haber una invasión en Venezuela, y si la fuese a haber necesitabas la OEA, cosa que no va a suceder. En el caso de Panamá, la invasión de los Estados Unidos la justificó en base al tratado. Ahora no tendría una justificación si no hay una decisión en las Naciones Unidas o una decisión en la OEA. En las Naciones Unidas no se va a dar porque China y Rusia son aliados de Maduro. Venezuela, ¿sí? Y en el caso de la OEA tenemos una situación en donde cualquier ejercicio por defender al pueblo venezolano tendría que venir con el apoyo de Colombia y de Brasil, que necesariamente, no lo que además son países fronterizos de Venezuela. Entonces, y que tienen los principales ejércitos de la región. Yo no creo que eso va a suceder. Entonces, hay una situación en donde la solución, digamos, militar no se ve claramente posible dentro del marco del derecho internacional público, ¿no? Claro. Las opciones entonces que quedan para los venezolanos se van reduciendo, a pesar de que esa diferencia, muchos hablan de un 70-30, pero con esa narrativa que usted nos ha dado esta mañana, OEA ya vimos lo que pasó, Naciones Unidas no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está China, porque está Rusia, y sabemos la relación que manejan ambos países con Venezuela y el señor Nicolás Maduro. Esas opciones que se van cada vez reduciendo más, pero del que usted también nos habla esta mañana, de que existe esa posibilidad de que algo ocurra, ¿no? Internamente. Internamente, es decir, con los venezolanos, sí, con la gente que salió a votar, que dice, señores, eso no fue lo que yo voté el domingo en las urnas. Ahora, a mediano plazo pueden pasar muchas cosas. Recuerde que a mediano plazo también hay elecciones en Colombia. Además, a mediano plazo hay una situación humanitaria muy grave. O sea, ya Venezuela ha generado los migrantes, la crisis humanitaria de migración más grande de la historia de la humanidad, 7 millones de personas. Sí. El 20% o más de la población de Venezuela está fuera de Venezuela. Esto va a aumentar de manera radical en los próximos meses, cuando la gente vea que no hay otra salida, porque pero ahí esto no hay afecta salida. A Colombia, afecta a Brasil. A todos los países. No, pero principalmente a los países sí, que votaron en contra. Colombia tiene la mayor cantidad de venezolanos ya. Sí, afecta a todo el mundo, afecta a todo el mundo. Va a ser una situación de crisis humanitaria peor de la que hemos visto. Y eso también tiene un impacto político, porque hay en el mundo en este momento, lamentablemente, una reacción política negativa a las migraciones. Entonces eso va a generar presiones internas, ¿no? Sí, las elecciones en Estados Unidos también van a marcar una referencia el próximo 5 de mayo. En torno a este tema. Hasta ahora, si mi memoria no me falla, no he visto una postura del candidato Donald Trump realmente en cuanto a lo que pasó el día domingo. Entendiendo que Estados Unidos juega un papel fundamental porque la mayoría de esos migrantes hacen este trasiego con el objetivo de llegar al sueño, obviamente, americano. ¿Cree usted que estas elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos pueden marcar de aquí al 5 de noviembre una referencia en ese mensaje de lo que también pudiera pasar en Venezuela? Hablaban por ahí, hay una recompensa de
de no sé cuántos millones de dólares. 15 millones. De 15 millones por Maduro, pero es que eso es oficial. ¿A dónde salió eso? Realmente los Estados Unidos, cuando pasó el caso Panamá, Noriega, 1989, había también una recompensa. Correcto. Pero recordemos todos que aquí hay un canal de Panamá, teníamos unos tratados, el escenario era totalmente diferente, para no profundizar el porqué, pero había una justificación, entre comillas, que permitía que los Estados Unidos invadiera Panamá. Pero en el caso de Venezuela, el tema Estados Unidos, las elecciones, esa recompensa de 15 millones de dólares, pero Kamala Harris ha mencionado cosas por encima, pero no una postura tan radical cuando fue su propio gobierno quien en su momento abrió las puertas para los venezolanos y luego al ver que la situación se complica vuelve a cerrarlas. ¿Qué diferencia puede marcar todo esto? Bueno, yo creo que es un buen punto. En este proceso electoral, esto probablemente en Estados Unidos va a surgir como un elemento del proceso electoral. Ya lo es con el debate de migraciones. Hay una especie de coincidencia en ambos partidos con el tema de Maduro. O sea, ambos lo declaran un dictador y ambos son contrarios a que continúe. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en la OEA ayer fueron muy fuertes y reconocieron... No, y el secretario también de Defensa, ¿no? También, creo que estaba en Japón. Sí, reconocieron a Eduardo González como el nuevo presidente de Venezuela, el presidente electo. Es decir, por ahí hay un camino que probablemente se va a endurecer precisamente porque están en campaña política y este es un tema complicadísimo en Estados Unidos. Y que atrae muchos votos de los estadounidenses. Por supuesto. Porque como usted bien lo decía, ya el tema migratorio se ha convertido para muchos en un problema por el abuso quizás de la cantidad de personas. Sí, hay una situación política innegable con el tema de migración en todos los países, Entonces, esto es una crisis en ese sentido mucho mayor de la que hemos vivido hasta ahora. Entonces yo sí creo que en los Estados Unidos veremos que el tema entrará al debate político y probablemente obligue a endurecer las posiciones del gobierno de Biden. Hay una situación innegable que el gobierno de Biden tenía una persona que estaba a cargo de este tema, que ya no está, que cometió todos los errores posibles con Maduro. Y Maduro jugó con ellos como ha jugado con todos hasta ahora, porque esos son gente que no tiene palabra. Además hay una situación que se toca poco, que es el tema del cartel de los soles. Esa es una narcodictadura también. Y ese es un problema también adicional que tienen los demás países frente a Venezuela. Es un país que se ha convertido en un país exportador de drogas y de manejo de los flujos de drogas. Entonces, sí, hay cosas que van a generar problemas en los demás países que van a obligar a los demás países a actuar, ¿no? O deberían de obligarlos a actuar. Yo creo que vamos por allí. Actuar es tomar también posiciones muy claras en cuanto al tema de Venezuela. El papel de la oposición, quisiera tocar ese aspecto, ¿no? Usted decía, se prepararon para este fraude, ¿no? El manejo que hasta ahora ha tenido la oposición, que ha gozado de los aplausos de muchos, una María Corina Machado, de verdad demasiado valiente, que se ha tomado todos los riesgos. La veía yo en ese camión y yo digo, con todo lo que pasa, un francotirador por aquí, por acá, pero valientemente sale a las calles. Todo lo que ocurre con la embajada de Argentina, donde ella y el actual presidente electo de Venezuela estaban, ese manejo, ¿no? Que creo que también hay un mensaje alto y claro para el resto de las oposiciones en el mundo, cómo manejarse. Yo creo que el nivel de valentía de María Corina Machado es impresionante. Esa mujer es la verdadera lideresa de Venezuela y ella solita es la que ha logrado hacer este cambio. Ella además es la estratega, es la que ha diseñado la manera en que han puesto en jaque mate al gobierno con una elección que todo el mundo sabía que iba a ser un fraude. Pero ella de todos modos hizo cómo organizarse, pensó cómo hacer estratégicamente una organización para poder hacerle frente al fraude que iba a venir. Y lo ha hecho muy bien.
Honestamente, si llega a haber un cambio en Venezuela, todo se va a deber a esa persona y su equipo, por supuesto, pero ella, con su valentía y su ejemplo, ha inspirado a millones. Dentro de ese panorama, en esta lucha que puede ser a corto o mediano plazo, retomando palabras suyas, María Corina Machado, dentro de Venezuela o fuera de Venezuela. Y se lo digo porque ya países como Costa Rica han ofrecido asilo político, ¿no? ¿Cuán difícil puede ser estar dentro o estar fuera para tratar de lograr los resultados que está esperando el pueblo venezolano? Por lo que yo he visto de la señora Machado, yo no creo que ella se va a ir para ningún lado, a menos que la saquen. Pero yo creo que ella se queda. Y si uno ve los vídeos en los que ella aparece frente a militares y les habla, los militares no se atreven a meterse con ella, le tienen respeto. Obviamente hay un poco de gente asquerosa y loca dentro de esos estamentos que les importa tres pepinos nada. Lo vivimos aquí también. Recuérdense el ataque que le hicieron a la nómina presidencial después del fraude o de la anulación de mayo del 89. O sea, ese tipo de gente aparece, eso no cabe la menor duda. Pero muchos de ellos le tienen mucho respeto a la señora. La señora se maneja con la verdad y con mucha fuerza moral. Y esas cosas a veces parecen mentira, pero todavía siguen existen. Teniendo fuerza, ¿no? Siguen teniendo fuerza y deben ser motivo de contagio para el resto de las figuras políticas, ¿no?, de la región. La postura que ha adoptado Panamá, usted me mencionaba al inicio que es de aplaudir la manera en la que ha dirigido José Raúl Mulino básicamente el tema Venezuela desde el primer momento, porque el día domingo salió un tuit, el día lunes otro mensaje, ahora vemos otro mensaje producto de lo que ocurre en la OEA. Estas decisiones pueden traer implicaciones negativas para nuestro país. Más allá del tema, bueno, cerraron operaciones con el tema de la aerolínea que estaba volando, ¿no? Desde el punto de vista económico, las implicaciones que podamos tener en cuanto a esa postura que ha adoptado el gobierno del señor José Raúl Mulino. Sí, yo creo que las implicaciones económicas se pueden ver y son reales. Hay distintas cosas que se van a ver afectadas o se pueden ver afectadas por el cierre del espacio y de los acuerdos políticos y diplomáticos con Venezuela. Eso es así. O sea, nosotros vamos a tener un impacto. Pero yo creo que en este tema el gobierno tiene que actuar en función de los principios democráticos. Buscar la manera de ayudar a quienes van a recibir ese impacto por las decisiones del gobierno, pero el gobierno debe mantener el rumbo y debe buscar que otros mantengan el rumbo. Yo creo que si esto no se resuelve de aquí a principios de la otra semana, los países deben de comenzar a tomar medidas como las que tomó la Unión Europea y Estados Unidos y otros países con Putin y su entorno y con Rusia, lamentablemente para la población, pero hay que hacerlo para ponerle la presión. Venezuela no es Rusia, no aguanta ese nivel de presión, ¿no? Entonces, yo creo que el camino es ese, cerrarles toda la salida. Un panorama complicado, así como ese que uno a veces ve en las películas, pero que ahora está realmente en la vida real. Dentro de estos últimos minutos quisiera aprovechar, señor Carlos González, hablar de cómo usted ha visto el escenario. En minutos debe empezar la conferencia de prensa que está para todos los jueves, ¿no? Y que ya desde el 1 de julio fue instalada. Esta sería la tercera conferencia de prensa de José Raúl Mulino. Este estilo de gobierno, la toma de decisiones oportunas en el momento adecuado, con mensajes altos y claros, ¿no? ¿Cómo evalúa usted el panorama en este momento del gobierno panameño en todos los temas que tenemos? Porque aquí también tenemos una cantidad de situaciones súper complicadas. Sí, yo digo, se siente un cambio de liderazgo importante, necesario. Salimos de una administración desastrosa en donde nada más póngase a pensarlo cómo hubiera actuado en la situación de Venezuela si hubiéramos tenido el gobierno anterior, ¿no? O sea, no hubiera sido lo mismo.
Yo creo que hay que darle la oportunidad al presidente Mulino, está apenas comenzando, y por ahora los mensajes que salen del Ejecutivo son los correctos. Sin embargo, hay una situación muy delicada en la Asamblea, que puede en efecto tener un impacto negativo en la institucionalidad y en la credibilidad de todo el sistema democrático. ¿Por qué la siente delicada y sensitiva la situación del órgano legislativo? Hay intentos claros de chantajear a un órgano del Estado, hay intentos claros de tratar de lograr impunidad. Estas son cosas que destruyen la institucionalidad de los países. Y son intentos claros de hacer eso desde una minoría, cuando hay una enorme mayoría que no los apoya en eso. Y eso es claro y se puede ver de la votación. La razón por la cual controlan estos personajes de la Asamblea son de dudoso soporte o lógica, toda vez que los diputados que están votando a favor de una alianza de partidos políticos tradicionales no fueron electos en una plataforma que iba en esa dirección, ¿no? Y eso obviamente genera un problema con los votantes que los eligieron, lo cual es lo que genera a la misma vez un gran problema de credibilidad de nuestras instituciones. No queremos caer en esa espiral. Y yo espero que el presidente Mulino, así como ha actuado en otras cosas, se pare firme frente a esa situación. El panorama que tenemos es difícil, con temas complicados, donde como gobierno se deberá tomar decisiones difíciles y complicadas. Caja de Seguro Social, acabamos de hablar con uno de los que aspira a estar dentro de la institución y que de hecho ya estuvo. Aumentar la cuota, extender la edad de jubilación, no van a ser decisiones fáciles. Cuando venga el tema de la mina, también tendremos que tomar decisiones complicadas, abrir para cerrar, abrir para renegociar un nuevo contrato, qué es lo que al final le conviene realmente a Panamá. Y si nuestra clase política ha entendido mucho lo que hoy vive Venezuela, de esa desconfianza, de esa desconexión de los partidos políticos tradicionales con la ciudadanía, por eso es que no es tan bueno hablar de desaparecer a los partidos políticos, porque son parte esencial para la democracia, nos guste o no. Correcto. Es como en nuestro organismo, quizás hay cosas de nuestro organismo, ay, pero ¿para qué funciona la apendicitis? Me la tuve que operar. Tiene una función especial en nuestro organismo, de esta misma forma los partidos políticos. Y entender que hay que ir fortaleciendo esa conexión, estar conectados con la comunidad, escucharlos, entenderlos, leer ese mensaje del 5 de mayo, toda la clase política de nuestro país, incluyendo ahí a los de la libre postulación, porque no, por ser de la libre postulación es que tienen el camino perfecto para poder tener una ejecución perfecta. ¿Hacia dónde llevar todo esto? Y lo retomo con el tema Venezuela, que lo vemos en otros países de la región, de esa falta de credibilidad y que salen los mesías, que luego se convierten en los peores monstruos para estos países. Correcto. Mire, yo honestamente le tengo mucha fe al pueblo panameño. El pueblo panameño tiene mucho sentido común y lo ha demostrado en varias ocasiones. También el pueblo panameño, si le hablan claro, actúa con claridad. El problema es el hablar con claridad, explicar las cosas. Hasta ahora, lo que hemos visto, eso es lo que está haciendo el presidente Mulino. Hay que hablar con claridad y explicarle a las personas la realidad, no esconderlas por politiquería barata, que increíblemente, porque es una cosa increíble, todos los que han seguido ese camino de la politiquería barata después les pasan factura electoral. Ese camino no lleva a nada nunca, pero lo siguen haciendo, es algo que no comprendo. Pareciera que el presidente Mulino no va por allí, así que esperemos que en efecto sea así y que le hable claro a la población entiende, el panameño entiende. Y hay que hacer mucha docencia. Correcto. De estos temas sensitivos, o sea, que el tema del seguro social pueda salir, pero con toda la información necesaria para que los malos políticos no utilicen mediáticamente a la población para enredarla y confundirla. Porque vimos a muchos en el tema mina sacando provecho, pero que al final eso no demostró que les ayudó para el 5 de mayo. Correcto. Es que hay digamos, pasa en todas las democracias, ¿eh? Eso Claro. no es algo solo de Panamá. Pero hay una situación con el panameño que es muy peculiar. O sea, el panameño de verdad vota
de una manera bastante única. Bastante única, y única también va a ser la conferencia del día de hoy, señor Carlos González. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a enlazar. Radiografía cede el espacio que queda para que puedan escuchar la conferencia de prensa desde el Palacio Presidencial con el presidente José Raúl Mulino. Nos trasladamos hasta la Presidencia de la República.